Pasajeros del espacio. Bueno, pero ese es otro tema y para otro programa, porque ahora en el estudio tenemos al doctor Eduardo Crespo. Él es médico especialista jerarquizado en cirugía quirúrgica. Mamita, bueno, está todo bien que esté el doctor cerca, pero yo ya pasé por una cirugía el año pasado. Todo bien, doctor, con usted, pero bueno, que no le falte trabajo, como decíamos. Claro. No con nosotros. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Gracias por acercarse hasta el estudio, para venir a charlar en esta mañana de sábado sobre, bueno, lo que tiene que ver con su profesión. Obviamente que más allá de chiste es necesario, y sabemos que tenemos en nuestro país un staff de médicos de excelencia, y que más allá de, digamos, la tecnología que puede acompañar o no, la formación y la dedicación y demás es algo que nos enorgullece. Y bueno, sabemos que los médicos, gracias a Dios, todavía son muy respetados, pese a algunas cosas que pasan en algunas guardias, pero en general son muy respetados en nuestro país. Sí, eso es real. Tenemos un buen una buena base, digamos, porque la mayoría de los médicos, cuando se reciben, son muy interesados en hacer la residencia. Claro. Que la residencia justamente es fundamental para el futuro, ¿no?, de la profesión. Inclusive es muy importante para las especialidades quirúrgicas, sobre todo, porque uno sale de la facultad sin tener prácticamente, salvo algunas concurrencias en los hospitales, o a veces ya en tercer o cuarto año uno puede ir a hacer un practicantado a un hospital, pero no es obligatorio eso. Claro. Recién ahora, ya hace unos pocos años, en la Facultad de Medicina se incorporó el 7º año, que es exclusivamente de prácticas. Muy bien. Y eso creo que es muy importante. Sí, porque antes, o sea, todo más allá de que se cursan materias dentro de los hospitales, después de tercero o cuarto año, es un paciente que se ve grupalmente, y el que quería tener destacarse en el aprendizaje de lo que es la práctica y demás, iba por modo propio a hacer sala, a recorrer, a conocer, a preguntar, a golpear, a decir permiso, ¿puedo entrar a esta cirugía? Permiso, sí, ¿puedo ver esto? Exactamente, era todo voluntario, digamos. Exacto, claro. Y inclusive a veces hay cursadas que son muy importantes, como por ejemplo las 4 medicinas internas, ¿no?, que abarcan toda la clínica médica, que por la cantidad de alumnos, en vez de hacerlas anuales, las hacían cuatrimestrales. Entonces ya ahí la formación y el aprendizaje era totalmente distinto, ¿no? Era mucho menor a... Sí, muy debilitado. Muy debilitado, tal cual, porque una cursada de un año que te la reduzcan a 4 meses es bastante complicado, ¿no? Seguro, yo siempre pienso en que los médicos deben ser uno de las carreras más largas de estudiar, porque empiezan cuando entran a la facultad y terminan cuando se van de este planeta. Un médico que no se ayorna y que no está todo el tiempo investigando y estudiando, empieza a quedarse, me parece. Sí, eso es verdad. Y yo noto que acá, al menos los médicos, la mayoría de los médicos que conozco, son de esas personas que si vos vas a la casa un domingo a comer un asado, ¿y dónde está? Está en el estudio, y vas al estudio y el tipo está leyendo unos libros que vos decís, ¿cómo lo pusiste de arriba con lo que pesa? Me parece que hay esa conciencia, no sé desde cuándo vendrá, pero está buenísimo que se mantenga. Y hablo de tipos muy jóvenes también. Sí, acá en esta profesión hay que actualizarse permanentemente. Porque el avance de la medicina es muy acelerado, ¿no? Entonces, si vos no te actualizás, si no haces cursos, si no vas a congresos, si no haces trabajos para presentarlo en los congresos o en las distintas jornadas, te quedás atrás. Esa es la realidad, ¿no? Desde que vos entraste en la facultad, ¿supiste que querías ser cirujano? Yo creo que quería ser cirujano desde que estaba en la primaria.
Inclusive en la secundaria yo hice el liceo militar, porque mi padre era militar, y en el liceo militar obviamente te empiezan a apretar para que vos sigas la carrera militar, obviamente. Sí. O sea, estás justamente preparado para eso. Y yo no tengo nada contra el liceo, estoy re agradecido porque la educación que me dieron ahí no es como en los colegios secundarios comunes. Seguro. Nosotros estábamos pupilos, pero yo terminé el liceo y a los 3 meses estaba haciendo el curso de ingreso en la facultad. Claro. No quería saber nada con la carrera militar. ¿Cómo era esto que desde tan chiquito tenía esas ganas de ser cirujano? ¿En qué se plasmaba o qué se imaginaba o por qué venía? Mirá, yo vivía en Liniers, nací en Liniers, vine a los 11 años a La Plata. Y mis abuelos me contaban, yo algo me acuerdo, pero me contaban que yo, por ejemplo, veía algún pajarito, algún sapo muerto y ya los quería abrir para ver qué tenían adentro, ¿viste? Así que creo que desde esa época que tenía ya la vocación de hacer cirugía. ¿Tiene algún los datos o una estadística de la cantidad de cirugías que hizo? ¿Las contabiliza? Mirá, yo cumplo 35 años el mes que viene de médico, y gracias a Dios siempre practiqué la especialidad, que eso realmente es importante, porque hay muchos médicos que a veces, o por necesidad o porque no tienen otra posibilidad en alguna institución de hacer la especialidad que ellos siguieron, no tienen continuidad, no tienen constancia. Claro, lógico. Yo me recibí en el año 82, en el año 83 entré en la residencia médica de cirugía en el hospital de Lanús, que actualmente se Levita. En la época mía se llamaba Profesor Gregorio Arauz Alfaro. Entonces, bueno, ahí me formé, estuve casi 7 años en el hospital, una formación, realmente yo la comparaba con algunos compañeros que estaban haciendo la residencia acá en La Plata, por ejemplo en el Policlínico San Martín, y yo, por ejemplo, no podía entender que yo había hecho tanta cantidad de cirugías y ellos me decían que ni la mitad habían. ¿Pero por qué? Porque es un hospital escuela, porque todos quieren ir ahí, y entonces, claro, el número de residentes no daba para tener tantas cirugías uno, ¿no? Yo la verdad que me formé muy bien, y después, inmediatamente que terminé la residencia, empecé por contactos mismos de médicos del hospital, empecé a trabajar en privado, en distintas clínicas, y siempre en la zona sur. Yo acá en La Plata tuve unos años de actividad, pero la gran mayoría siempre fue en Quilmes, en Lanús, estuve en Florencio Varela. Fundamentalmente el trabajo mío se centraliza en Quilmes. Con respecto a lo que vos me preguntaste, yo te puedo asegurar que tengo miles de cirugías, pero las tengo que contabilizar, porque se pierde una semana o 2 semanas, ya está. No, vos sabés que tengo algunas estadísticas hechas anuales. Por ejemplo, estuve en el sanatorio de la UOM de Quilmes, que llegué a ser jefe del servicio, y en un año operé 560 cirugías. Después, bueno, tengo anotado en distintos cuadernos todas las cirugías que practiqué, inclusive lo tenés que tener una estadística, porque vos por ejemplo, en el caso mío, que tengo el título especialista jerarquizado, para que te den ese título te exigen una cantidad de cirugías. O sea,
se basa en puntaje, ¿no es cierto? Los cursos que hiciste tienen tantos puntos. Las cirugías como cirujano, las cirugías como ayudante, te exigen una cantidad, en este momento, bueno, no recuerdo cuánto, pero bueno, todo eso lo tenés que tener más o menos estadificado como para presentarlo cuando vos querés acceder al título de especialista, ¿no? Qué notable, yo estoy haciendo, para hacer cuentas rápidas soy bastante molesto con eso, o sea, así, si bajemos el 60, hacemos 500, son 17.500 cirugías en 35 años. Ponele que no llegaste a eso, ponele 15.000, querés menos 10.000, es una locura, o sea, es mucho. Doctor, ¿recuerda cuál fue su eso lo quiero preguntar. ¿Cuál la primera operación que hiciste vos, no como ayudante? Sí. Vos dijiste, como diciendo, bueno, acá esto, yo soy el principal, yo soy el director de la orquesta, que comience la función. Claro, lo jodido es la batuta de la primera cirugía, me acuerdo obviamente porque la tengo todavía en la cabeza. Fue cuando yo hice 3 años de practicantado en el hospital Luis Güemes de Aedo. Ajá. Y ya cuando estaba por recibirme y ya había hecho, digamos, ya era un practicante avanzado, me dejaron operar una apendicitis. Muy bien. ¿Lo guardaste? Y esa fue mi primer cirugía. Después, cuando ingresé a la residencia médica, mi primer cirugía fue una operación de varices, que anecdóticamente la paciente hizo una trombosis venosa y tuvo como un mes internada, pobre. No, qué terrible. Claro, pero bueno, no, eso no me deprimió. Después seguí. ¿Y qué piensa de la medicina actual, de las condiciones, digamos, de los médicos actuales? Porque bueno, usted es de una generación de médicos, contó que se recibió hace 35 años. Avanzó, hubo un retroceso. ¿En qué estado está la medicina actual en nuestro país? La medicina actual de nuestro país está muy bien considerada en el mundo. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Yo creo que lo importante es no solo la calidad del médico, sino el lugar donde uno actúa o trabaja. Ya sabemos, no es ninguna novedad que los hospitales públicos están desabastecidos. En una época los médicos estábamos mal porque las obras sociales no pagaban en tiempo y forma, no te reconocían, digamos, la calidad de prestación que uno tenía, y eso se fue revirtiendo. Las obras sociales ahora, obviamente, siempre con el seguimiento de las agremiaciones médicas, de los colegios de médicos que están muy encima, ¿no? Obviamente de respetar el trabajo médico. Sí. Y entonces eso se ha revertido y ahora yo creo que estamos en un momento mucho mejor, referente no solo a, digamos, a lo que realmente tiene que percibir un médico por su trabajo, sino también que en muchas clínicas han mejorado los servicios, la tecnología, porque las van, hay auditorías, ¿no? Claro. Sobre todo en las clínicas privadas, que le van dando mayor categoría, entonces se preocupan mucho por estar más o menos actualizado, sobre todo con la tecnología, ¿no? Perfecto. Te puedo hacer una pregunta, a ver, ¿cuál es tu opinión al ingreso irrestricto a la Facultad de Medicina? Bueno, para mí eso no tiene que existir. El ingreso irrestricto a una carrera, hablemos de lo que es la medicina, ¿no? Que es práctica, es experiencia, y la base vos la tenés que tener en la facultad.
si entran 3.000 alumnos y van a cursar anatomía y tienen una pieza cadavérica para practicar o para aprender anatomía, si hay 10 es una cosa, si hay 50 obviamente más de la mitad sale sin saber nada. Bien. Y eso lo podemos trasladar a las distintas materias, ¿no es cierto? Yo te comentaba hoy, por ejemplo, en clínica médica, que vos vas a hacer una cursada al hospital, te dan un paciente para que vos lo examines, hagas una historia clínica, etcétera, etcétera, y no es lo mismo que haya 3 o 4 con un paciente que haya 20. Claro. Entonces yo creo que por más que muchos no estén de acuerdo con eso, el ingreso irrestricto no se puede, por lo menos en esta carrera. Sí, es prácticamente imposible, o sea, no es por algo que sea discriminatorio decir no, sino porque es una realidad, porque no sirve para la formación. No sirve para la formación. Si tuviéramos una universidad que tiene, no sé, un preparado cadavérico para cada 10, bueno, sí, o una cama para aunque sea 5 o 6. Yo creo que el ingreso irrestricto siempre tuvo, la Universidad Nacional de La Plata en todas sus carreras tiene ingreso irrestricto. Lo único que tenés que hacer es saber. Entonces, para entrar tenés que demostrar primero que tenés la capacidad y tenés conocimientos básicos para poder entrar en ese lugar. Es decir que eso es discriminación, no, es al contrario, nivelar para abajo y es ir en detrimento de la excelente calidad educativa que tiene la Universidad Argentina, me parece. Sí, yo por ejemplo cuando ingresé a la facultad hice un curso de 1 año. Claro. Y creo que éramos cerca de 300 alumnos y hicimos un curso con cursadas, con exámenes parciales, con exámenes finales, y de los 300 creo que habíamos ingresado la mitad. Claro. Pero bueno, seguro. Es así, es la realidad, ¿no? Bueno, doctor, la verdad le agradecemos muchísimo que se haya acercado, que haya charlado con nosotros de esto, que de la medicina, de la cirugía, hicimos un recorrido de la medicina antes y ahora y de esto de la facultad. Y bueno, en nombre de tantos seguramente pacientes que han pasado por sus manos mágicas, le decimos muchas gracias y siempre es un honor y un orgullo estar cerca de un médico porque sabemos del compromiso y de la profesión, cómo la llevan adelante, como decía muchas veces, sin insumos, a contrapelo, con todas las circunstancias adversas, pero siempre tratando de dar lo mejor para la sociedad, para los pacientes, para las personas que pasan justamente en este caso por un quirófano, ¿no? Y eso es muy reconfortante y siempre rescatamos la calidad humana y profesional obviamente por sobre todo, así que gracias en nombre de tanta gente que seguramente ha pasado. Bueno, no, el agradecido soy yo por la invitación y siempre es importante que la audiencia escuche y saque sus conclusiones de toda esta de esta carrera, ¿no? Seguro. La medicina. Le agradecemos que haya venido y ojalá que si volvemos a encontrarnos sea en esta misma mesa. Bueno, en una mesa de operaciones. Sí, bueno, yo preferiría en la otra mesa. Muchas gracias. Estábamos dialogando con el doctor Eduardo Crespo, médico especialista jerarquizado en cirugía quirúrgica, y ahora vamos a escuchar un poco más de música. Seguimos con Axel, que nos trae Celebra la Vida. Gracias.